Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo a todo color, desde varios puntos de la Ciudad de México y de todo el país, porque también, porque Kat ya saben que no le gusta estarse quieta en un solo lugar, y estamos aquí arreglando el logo de Camino Astral porque se Ups. movió Kat y se movió todo. Así que, ¿cómo están? No te Bienvenidos muevas, a Camino Kat, no te Astral. Por muevas. Dios, gobiérnate, Kat. Ok, O ya me puedo mover. así No, que empezamos hoy estamos jugando con encantados Carly y perdiste. porque estaba abajo Kat. Entonces, Carly, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz el día de hoy. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, gracias. Kat. Hola, chicos, ¿cómo están todos? Yo acá, súper bien, súper emocionada con este programita. Perfecto. Y por último está con nosotros hoy Gerardo Torres de Capicúa. Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, pues aquí con el gusto de estar con ustedes. Qué placer y qué gusto, ¿no? Los he visto, escuchado en varias ocasiones. Y pues está muy padre, ¿no? Y muchas gracias por haberme invitado aquí a estar con ustedes. No, gracias a ti por Gracias estar con por estar nosotros. aquí. Gracias. Aparte vienes a platicar de un tema bien interesante, ¿no? Porque mucho hemos hablado y que la brujería y que cómo se hace y que de qué, así que casi cómo se come, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ha evolucionado la brujería, ha cambiado mucho e incluso, bueno, esto ha dejado nuevas creencias e incluso hasta nuevos estilos de vida, tal cual. Entonces, Gerardo, cuéntanos un poco, vamos empezando por lo básico. ¿Qué es como tal la brujería? Pues mira, el concepto como tal, pues hay como muchas interpretaciones. Al final, como brujería como tal, va, yo creo que es uno de estos conceptos que afortunadamente hoy en día se están estado como deconstruyendo, ¿no? Finalmente es un concepto que originalmente pues está como asociado con esta parte pues hasta oscura de la vida, toda esta cuestión que la religión hizo de que la brujería estuviera identificada con el demonio en particular, que es lo que señalan los textos históricos, que justamente la magia que antiguamente se venía realizando se convierte en brujería pues gracias a la intervención de la iglesia, ¿no? Que justamente determina que es una brujería, es todo este tipo de prácticas, a partir pues de un pacto que se hace con el demonio, ¿no? Que es como el componente fundamental de este concepto históricamente Sí, claro. asumido, ¿no? Porque digo, y ustedes lo platican seguido aquí en el programa, ¿no? Brujería como tal hoy en día, pues se puede entender cada quien desde donde lo está viviendo, desde donde lo está haciendo, y hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Aquí mismo en México podemos encontrar muchas formas de entenderlo desde, por ejemplo, tenemos por ejemplo muchos grupos indígenas que cada uno de ellos hacen cosas que de repente las conceptualizamos como brujería, ¿no? Entonces es como un concepto afortunadamente pues mutable y que pues tiene, más bien uno tendría que meterse un poquito a estudiarle, a leer, para justo ir entendiendo el por qué brujería de repente se habla de demonios, o por qué de repente hoy en día ya brujería tiene otra connotación, ¿no? Por ahí más o menos yo empezaría. Perfecto. Ok. Y bueno, hablando un poco de esto, ¿cuáles serían las bases? Digo, porque hay una cuestión históricamente hablando complicada en cuanto a la brujería, ¿no? Porque mucha gente dijo, pudo hacer fuego, somos cavernícolas neandertales y eso es brujería. Ajá. Entonces digo, porque hay muchas cosas que se han malinterpretado, entre comillas, como brujería, ¿no? Pero ¿cómo es que realmente este tipo de rituales, y ahora sí más apegados a esto, es que comienzan? Pues mira, empieza con esta cuestión del ser, mismo ser humano, ¿no? En todas las culturas vamos a encontrar que hay esta necesidad del ser humano por intervenir el mundo de alguna forma, ya sea como una forma pues directa, actuando sobre la naturaleza de manera física, generando casas, no sé, como un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer. Yo creo que el antiguo Egipto sería como una de las mejores ejemplos de cómo el ser humano va cambiando su entorno físico, ¿no? Pero al mismo Ujú. tiempo quiere también intervenir sobre su entorno como a partir de estas cuestiones como mágicas, de esta cuestión como de ya no es esta parte física, ¿no? Sino hasta espiritual de cómo intervienes con la naturaleza, cómo intervienes con nosotros. Yo creo que por ahí sería como el inicio de justamente el ser humano queriendo intervenir, ya sea a favor de uno mismo, ya sea a favor incluso de una comunidad o en contra, ¿no? Que es como lo que la brujería por lo regular se llega a ubicar, ¿no? Como el hacer mal a otra persona. Entonces, básicamente creo que ahí es donde empieza justo esta cuestión como mágica, que empieza como una cuestión magia,
y que ya posteriormente pues, se denomina como brujería. Ok. ¿Carly? ¿Cuál? Ah, Sí. perdón, es que levantó primero la mano. Te ganó. ¿Quién levanta la mano? Vas. Bueno, mi pregunta va mucho hacia la etimología y los primeros usos de la palabra bruja o brujería, tal cual. La cañona, ¿no? Sí, rastreo. Sí, un poquito. Porque de repente hay fuentes que te dicen que viene de los druidas, hay fuentes Ajá. que te dicen que viene como del vasco. Entonces, como la etimología tal cual, sí es como el rastrearla, pues incluso los textos más académicos que se pueden encontrar, no hay pues no hay una definición como tal, ¿no? Porque cada uno lo maneja a su modo, ¿no? Normalmente se remite a esta cuestión de conocimiento antiguo, como a esta cuestión de conocimiento de plantas, de conocimiento del universo, muy como los druidas precisamente lo hacían. Es una de las excepciones que normalmente se toman para esto. Pero que, como Sí, les digo, como es que Master Witch, ¿no? Ujú. ándale, y que posteriormente más bien la cuestión aquí es la parte de la iglesia, cómo la cuestión de la iglesia a partir de la Edad Media hace todo un constructo de lo que es brujería, de las prácticas de la brujería, que es lo que pues hoy en día no permea mucho en nuestro imaginario colectivo, Creo que que lo vemos es. en películas, en, Ujú. no sé, caricaturas, los Simpson, por ejemplo, llegan a Sí, tomar hasta ahí. este tipo de cosas. Creo que es algo muy como lo que dejaron escrito en este libro medio nefasto, el Malleus Maleficorum, que es como, pues básicamente es como, guía para saber quién es una bruja para dummies. O sea, básicamente, Más bien dummies diciendo quiénes son brujos, confirmo. ¿no? Sí, no. Yo tengo como justo esta pregunta sobre, igual, es que el tema de brujería como tal es como muy complicado y es muy amplio, ¿no? Creo que dices bien sobre este lado donde tal cual el término brujería pues viene desde la iglesia, ¿no? Pero en realidad supongo que antes no tenían estos términos. ¿Cómo es que en realidad se puede identificar la brujería, más allá del bien y el mal, ¿no? Sino cómo podemos decir que esto sí es brujería, que esto es religión, por ejemplo, ¿no? O, Porque por ejemplo, ¿qué podemos inclusive decir? Ajá, adelante, Carly. inclusive hay, Ajá. perdón, hay religiones, o sea, inclusive, por ejemplo, aquí en el catolicismo he visto a muchas brujas muy católicas, ¿no? O sea, que se van desde el lado católico, ¿no? Pero y al final es brujería. Entonces, ¿cuál es como el común denominador, se podría decir, que podremos ir viendo ya a lo largo de los años que tienen como en común, ¿no? Aparte un poco acercarnos a esta parte que también hasta la gente que, oye, es que sabes de herbolaria, no es que seas bruja, es que eres médico o tienes conocimientos de naturaleza. Pero, por ejemplo, Ajá, ¿en qué ¿qué momento exacto? eres médico? ¿En Ajá, qué ¿en qué momento momento eres biólogo? pasas ¿Y en qué esa momento eres delgada brujo? línea clínica tal cual? Ajá. Es que en las culturas no las basen, o sea, por ejemplo, en las culturas antiguas, es más, yo les diría, hasta en muchas culturas hoy en día, regreso como esta parte indígena de aquí de México, no hay no hay esta diferenciación. O sea, como la parte mágica de intervención con la naturaleza, vamos a encontrar que no tiene de repente ninguna bronca con la parte religiosa, ni la religiosa tiene bronca con la parte mágica. Eh, Eso se dio, pues sí, a partir de la parte de la caza de brujas en Europa, porque anteriormente todas estas prácticas mágicas no tenían ningún problema, la sociedad convivía con ellas, era parte de su cotidianidad, no había esta diferenciación que ya con la cuestión de caza de brujas, sí, ahí sí ya hay la diferencia supermarcada y hay una persecución hacia esas prácticas. Ujú. Ok. Kat. Tengo una hipótesis, que es en cuanto a por qué la Iglesia Católica demonizó tanto la brujería. Uy. Porque tenemos al principio, cuando empezamos a ver cómo los apóstoles iban de un pueblo a otro para convertir, usaban magia, pero ellos decían milagros, o sea, no fue que la iglesia en un inicio estuviera como en contra de esas prácticas de sanación, de mejorar. O sea, era prácticamente un demostrar qué magia era más poderosa que la otra o más apantallante para poder jalar seguidores. Entonces, pues parece que la Iglesia Católica lo que quiso hacer fue monopolizar la magia, simplemente llamarle milagros. ¿Cuál sería la opinión de esa cuestión, de esa hipótesis?
Pues mira, de entrada, como comentas, la magia está presente en la misma Iglesia Católica y ahí yo siempre le insisto como mucho a la gente, ¿no? Pues ahora sí, y como historiador siempre es como mucha insistencia de leer las fuentes de manera directa, Ujú, no platicadas. Ahorita, por ejemplo, que comentabas, Dante, la cuestión del Maleus Maleficarum, uno se puede encontrar un montón de textos en la red que te hablan sobre, pero de repente la gente no lee el texto de manera directa. ujú. Porque leyendo el texto de manera directa, entonces te das cuenta de qué es lo que está pensando de verdad, pues ese concepto religioso sobre el tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, que comentas, Kat, pues la Biblia, o sea, la Biblia es el mejor ejemplo de que la cuestión de estas cuestiones mágicas convivían sin ninguna bronca. Habrá que recordar, por ejemplo, este pasaje del Antiguo Testamento en donde Moisés está buscando la liberación de pues de su gente y llega con los egipcios. No sé si se acuerdan de esta parte, en donde él convierte su bastón en serpiente. Que bueno, de hecho, primero lo hacen los sacerdotes del faraón, Correcto. Ujú, su sí. bastón, sus bastones en serpientes. Lo que hace Moisés hace exactamente lo mismo, convierte su bastón en serpiente, nada más que esta serpiente se come a los que eran los bastones del faraón. En ese sentido, esta cuestión de prácticas mágicas, ahí vemos que pues Moisés les está aplicando, es desde la parte católica y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esa división, como les comento, pues viene como posterior, ¿no? Y la misma iglesia tiene al interior este tipo de prácticas. Y habrá que recordar que incluso muchas de ya hablando como por ejemplo de esta cuestión de la casa de brujas y desde la visión católica, pues el hecho de que, por ejemplo, una bruja pueda hacer un mal, eso es porque el mismo Dios lo está permitiendo. No es porque el diablo sea más que, no es porque una persona sea más que, sino porque el diablo lo está permitiendo. Y hay muchos encantamientos y vamos a encontrar muchos ritos en donde se le pide permiso a Dios para hacer cosas, o se le pide permiso como protección de. Entonces también vamos a encontrar que esta parte de la religión está mezclada. No hay como esta diferenciación tan tajante o es como de repente en momentos, no es algo que lo encontremos como homogéneo en todas las visiones de la religión. Ok. Es interesante justo lo que comentas, porque podemos ver como justo a muchos profetas que hacen como este lado de la cuestión mágica, pero cuando se trata de mujeres, entonces ya estamos hablando de algo negativo, ¿no? Tú, desde tu punto de vista, finalmente, ¿por qué consideras que esto pasó? Es que también ahí regresamos con, por ejemplo, las interpretaciones históricas que se han hecho de este tipo de cuestiones. Habrá que entender que la cuestión de la brujería, y ya justo como lo platicábamos en un inicio, es una cuestión bastante compleja que tiene que ver con tiempos y espacios muy específicos de algún lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la casa de brujas se cree que toda Europa, ¿no? Funcionó igual con la casa de brujas, cuando no es cierto. Cada lugar tenía Claro. sus especificaciones, cada lugar pasaban cosas muy particulares. El mismo Maleus Maleficarum, aunque fue como el texto de cabecera de todo mundo, pues cada uno de los países fue haciendo sus propios manuales con versiones diferentes e iban integrando relatos de cosas que pasaban de manera local. Pues aquí en México, ¿no? Incluso todavía está la iglesia, la última iglesia de la Inquisición, allá en el centro, enfrente de Hidalgo. Ahorita ya es un centro cultural. Pero en su momento, pues ahí, de hecho, todavía, si ustedes entran al centro cultural, todavía está el atrio y están algunas cuestiones, pues, que de iglesia, básicamente. Y de hecho, la parte de atrás es vilmente una entrada de una iglesia. Sí, ahí en la plaza, bueno, ahí en la plaza de Santo Domingo, ahí está la Ujú. iglesia, y enfrentito lo que es el de medicina de la UNAM, También. eh, pues ahí es donde era la Santa Inquisición, ¿no? Y que tiene, como les digo, y la misma Santa Inquisición tiene sus maneras, cuestiones particulares en cada país, no fue lo mismo en todos Ujú. lados, y de repente ahí hay conceptos que uno cree o piensa, ¿no? Por ejemplo, creer que la Inquisición fue hecha para perseguir brujas, cuando eso no es cierto. O sea, la Ujú. Inquisición fue conformada para perseguir judíos y para cuestiones políticas. Ya con el paso del tiempo, pues se fue sobre la parte de la brujería, ¿no? Entonces es pues todo un desarrollo histórico diferenciado, dependiendo del lugar que estemos hablando, dependiendo del tiempo que estemos hablando, es como lo vamos a encontrar, que se va a expresar, ¿no? Entonces, por eso de repente, como encontrar cosas homogéneas es complicado, ¿no? Hablar, por ejemplo, del juicio de Salem al de Sagarramurdi es totalmente otro Ujú. contexto, es
Uy, sí. gente, pero sí encontramos esta cuestión como de paranoia, de estar acusando unos a otros. A lo mejor este tipo de cosas sí las vamos encontrando en ciertos momentos. Eso yo creo que es una de las cosas que sí podemos encontrar, que se repite, ¿no? Como, pues como fenómeno histórico, sociológico, antropológico, ¿no? Que es bastante complejo. Ok. Ok. ¿Carly? Kat, tenemos Ah, un sí, tú comentario verás. ahí. No sé si lo quieras comentar. Pregunta Tuterbi que si la iglesia primitiva no reclutó algunas de las mismas prácticas, así como curar enfermos, tirar espíritus malignos, como lo estaba diciendo Kat. Creo que sí se contestó un poquito ese punto con esta conversación. Y que, En- Ujú. ajá, y que pues, tiene, por ejemplo, aquí en México, esto que comentan, ¿no? La parte religiosa está muy inmersa cuando hablamos de brujería de todas las culturas indígenas y de todo lo que antes de que llegar los españoles se hacía aquí, ¿no? Cuestiones de magia que ya se hacían en ese entonces y también depende como de qué lugar se está hablando, es muy diferente de repente hablar de Oaxaca a de repente hablar de la zona central, los nahuas, los mexicas, son como prácticas diferentes, entonces también va dependiendo. Y lo que hace la iglesia, pues si de repente retoma algunas cosas, de hecho, históricamente está demostrado que la iglesia cuando empieza a adquirir poder a nivel como amplio, pues retoma cosas, ¿no? Las fechas de Samaín, de Día de Muertos, creo que son como las más Sí, visibles, Sí, va claro. adquiriendo algunas, pero va señalando otras, las que va claro. combatiendo, prácticas Ujú. mágicas, cuestión de las plantas, y que aquí en México con los grupos indígenas se ve un montón, ¿no? Y que la Inquisición estuvo persiguiendo, pues tiro por viaje, ¿no? Tiro por viaje perseguía este tipo de prácticas y tiro por viaje había denuncias hacia la Inquisición por este tipo de cosas. De Oye, hecho, ¿y crees que, perdón, ¿quieres decir algo no, o dale, te dale y sigo? ahorita lo complemento porque ¿Crees que la es... ujú. Inquisición ya se haya terminado en estos tiempos? Porque si A mal eso no iba, recuerdo, a eso iba. hace unos Ujú. años supe y de hecho no tiene tanto, ¿no? Que alguien también quemaron o mataron aquí a un brujo, y también en El Ajá. Salvador. No, y Entonces, ¿cómo también se ha ido justamente... evolucionando este Ajá. lado de la Inquisición, ¿no? Justamente algo que iba a contar rápido, tener esta cuestión. A mí me tocó ir con la escuela que ya he mencionado, esa de queridos hermanos que ya he mencionado mucho. Me tocó ir a. No, me tocó ir a un pueblo, en Puebla, justamente. Ajá. Y me tocó que la gente se fuera a quejar con nosotros, porque obviamente a nosotros nos pusieron a hacer servicio social, que era pues ir a repartir panfletos de la iglesia, ¿no? Bueno, imagínense. Entonces, literal, nos contaban ellos que ellos no querían saber nada de la iglesia, porque ellos ponían sus templos pues en los cerros, en todo, y que la gente de la iglesia iba a destruirlos. Entonces, pues todavía no, para amigos todavía no se acaba. Pero a ver, ¿qué me cuentas tú, mi estimado Gerardo? ¿Qué opinas? Pues de los dos lados, ¿no? O sea, ahí está, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo, bueno, son dos ejemplos siempre de los que pienso cuando hablamos de México y brujería. Uno, que es el de Catemaco, ese es como clásico, ¿no? Y uno llega a Catemaco y te ofrecen brujería de lo que Pero quieras y de todo. Sí, Sonora, no vayamos tan lejos. Ujú. y el Sí, mercado de Mm. Sonora, exactamente, y el mercado de Sonora. Entonces yo creo que son como estas formas de que se hace también brujería, o sea, diferentes formas. Ahí en Veracruz, hay, por ejemplo, quien te puede hacer como brujería buena, brujería blanca, que no hace daño, pero hay quienes sí trabajan con una figura del demonio al ladito y te hacen ceremonias teniendo una figurota de, no sé, como de 2 metros del demonio ahí en su iglesia, te hacen ritos enfrente del demonio que también son parte de la brujería y que son cosas que vamos a encontrar en un mercado como Sonora, uno encuentra mezcladas estas cosas como brujería con cuestiones de Santa Muerte, con cuestiones de santos, es como muy, es algo que va súper entrelazado y es característico de aquí de México, ¿no? El encontrar, sí, la parte religiosa súper mezclada con este tipo de prácticas, ¿no? Eso lo vamos a encontrar también en muchos lugares. Ok. Oye, y por ejemplo, esta cuestión, tal vez no tanto ya de persecución, porque creo que eso ya, los tiempos han cambiado y algunas cuestiones, digo, a pesar de que puede que la haya en cierta medida, no creo que sea una persecución como tal. Pero, por ejemplo, esta cuestión de combatirlo con esta onda como incluso de no dar ciertas libertades a las religiones paganas aquí en México y a la iglesia católica dársela sin problema o incluso de no tener como esta libertad de, o sea, tú llegas ahí ves que ya es una escuela, ay, es que no digas que esas cosas, pero oye, el que llega hablando de cuestiones
de la iglesia, pues no le dicen nada, ¿no? Habrá que recordar que en los pueblos de México todavía aplica esa frase de que pues, las máximas autoridades son el padrecito y el maestro. Efectivamente. ¿No? Y la autoridad ahí ejidal, la que sea, ¿no? Entonces, la iglesia vamos a encontrar que tiene, pues, sigue teniendo fuerza, fuerte bastante, ¿no? Y no únicamente en los pueblos, sino pues en el imaginario, en el concepto de mucha gente, este tipo de conceptos pues siguen pegando y fuerte. Y por lo tanto, pues prácticas mágicas, prácticas como de este tipo pues, son señaladas, aunque se sabe que se siguen haciendo. Uno se va, no sé, a dar una vuelta a un monte y se puede encontrar X cosas de trabajo. Sí. Un montón. Al panteón. Sí, no, a un cruce de caminos y A un ya. cruce No de pasa. caminos, sí. ¿No? Oye, yo tengo una pregunta que me gustaría que pues, o sea, al final creo que es lo que ustedes piensan, ¿no? ¿Brujería sería lo mismo que paganismo? ¿Brujería sería lo mismo que tradiciones antiguas? ¿O qué es brujería y qué es seguir una Es que, por ejemplo, tradición, ¿no? paganismo, habrá que ver también de dónde sale el término. Y el paganismo es un concepto que de nueva cuenta se arma la iglesia para señalar esas prácticas que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con la gente que vive pues en zonas alejadas, que no vive en las ciudades. Entonces, el paganismo, esas culturas no se conceptualizan a sí mismas como paganas, o sea, porque no es la forma en que ellas se definen y nunca se han definido así, sino más bien ese es el mote que la iglesia les puso, son paganas y se inventa este concepto para señalarlas. Entonces también hay que tener cuidado más bien cómo se adoptan los conceptos y cómo los tomamos, ¿no? El mismo concepto de brujería, hechicería, de repente se toman como sinónimos, cuando hay todo un desarrollo histórico de uno y de otro. Entonces sí, como tener una definición exacta, yo creo que sí es complicado, ¿no? O sea, hay componentes de esta cuestión de cómo intervienes con tu entorno, con tu medio ambiente espiritual, con tu medio ambiente, pero pues bruja, o sea, y como tal, es a partir de la iglesia, de la casa de brujas, pero que como lo hemos visto, hoy en día ya, pues ya no tienen que ver, ¿no? Quien se asume como tal ya no asume ciertas características que normalmente se tienen como tradicionales de la brujería, como esta cuestión del pacto con el diablo, ¿no? Que es como básico para la cuestión religiosa señalarlo como tal, pero que muchas personas que hoy en día se asumen como brujas, pues esta cuestión del pacto con el diablo, pues nada que ver, ¿no? Eso ya ni siquiera figura dentro de las prácticas, ni mucho menos. Y habrá algunas que digan que sí, ¿no? También. Claro. O sea, es que está bien loco porque de repente te ves a cada personaje que mezcla cada cosa y al final hacen su magia, ¿no? O sea, pero mezclan una de cosas que dices, ¿de dónde lo estás sacando? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí, es básicamente ¿no? Pero, agarré pues, como 3 o 4 creencias y a la licuadora. Es que tú no eres bruja, ¿no? O tú no eres una hechicera, ¿no? O sea, no sabría bien ahí en ese momento, en esas cuestiones, ¿no? Decir como, no, es que esto sí se vale o no se vale, porque al final es demasiado voluble esta cuestión de la brujería, ¿no? Es bien complicado. Oigan, hay un par de preguntas. Tenemos 2 preguntas. Ajá. Varias, creo. Dice Lilia Macías, le mandamos un saludote a Lilia. 2 preguntas. ¿Qué tanto tiene que ver Aleister Crowley con el tema de la magia, con el libro de la ley? Y mi otra pregunta, ¿qué tan cierto es el libro de Thoth, que igual es de magia, que dicen que fue escrita por el mismo Thoth? Y abajo y por ahí acá relacionado. Ignus está pues, hablando desde su perspectiva, dice: la tabla esmeralda de Thoth poco tiene que ver con Thoth, los conceptos son más viendo índole gnóstica del año 900 después de Cristo, algo así como las clavículas de Salomón, que es un libro medieval. No sé si ahí ustedes que tengan más conocimientos, también Kat, tú que le sabes más a Crowley, no sé quiénes quieran responder esta pregunta. ¿No? Nadie que... Es como de las representaciones, de las mejores representaciones de cómo se rehace el concepto como tal de brujería y cómo se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos modos, ¿no? Y que de repente pega en un imaginario que tiene que ver con cosas que antes con brujería, o sea, como por ejemplo mucha gente del universo del rock and roll que sigue este tipo de cuestiones, que se acerca a este tipo de cuestiones, lo retoman de cierta forma y para ellos es estar metiéndose en el mundo de la brujería,
cuando ya es una brujería totalmente diferente a los textos que podemos leer virreinales, a los textos que podemos leer de la Inquisición, que los textos de Malleus Maleficarum. Por eso, como decía, brujería así como tal es difícil tener el concepto. Son como diferentes conceptos en diferentes tiempos, en diferentes espacios. Ok, bien. Ok, Kat, yo sé que tenías por ahí una pregunta. Sí, Suéltala. Suéltala antes de tengo que se te una indigeste. pregunta muy interesante. Tiene que ver mucho con esta concepción de la mujer como la bruja, la mujer que hace brujería y esa cuestión también dentro de la Iglesia Católica de demonizar a las mujeres. Y justo Es que empieza son desde malas, Kat, malas. bien, es que viene desde la tradición judía. La séptima letra del alfabeto hebreo es Sayin, de las más importantes, número 7, judíos. Ok, tiene mucha relevancia. Pero su simbolismo es esa mujer que es quien es ese vínculo del hombre hacia lo espiritual. Entonces me interesa como ver en qué momento se transformó el rol de la mujer, de ser ese vínculo hacia lo espiritual, a ser esa persona que te va a destruir tu espiritualidad y hacer caer en las tentaciones y el pecado. Es que es Pérfida. un concepto que nunca se fue de la iglesia. Habrá que recordar la primera historia que viene en la Biblia y por qué el ser y por qué el humano en su condición, por qué cae en la desgracia y por qué cae por la intervención de una mujer, ¿no? Y eso dejando fuera la historia de Lilith, que no está dentro del texto, que todo mundo conoce. Entonces, la mujer, vamos a encontrar que en la Biblia hay como estos dos puntos extremos, ¿no? De repente es la Sí, mala que lleva la perdición al hombre, pero de la repente super también es santa. la pura. Digo, Ajá, se viene 12 de diciembre, ¿no? Entonces sí, es el mejor sí. ejemplo Sí, sí, de sí. que la mujer dentro de la iglesia pues tiene esta ambivalencia y tiene estos extremos. ¿En qué punto justo la mujer se convierte objeto de persecución? Igual tiene que ver con un montón de teorías que de repente se han hecho. A nivel histórico, por ejemplo, existen dos como corrientes históricas, ¿no? Una, que es como la clásica de Michelet, que tiene que ver con esta cuestión de decir que justo había prácticas religiosas antiguas a las cuales después se les llama brujería. Es por un lado. Pero también hay otras interpretaciones que dicen que todo el concepto de brujería es todo un cuento inventado por las élites de la religión católica. Cuando uno lee escritos y todo eso, se da cuenta que es pues un cachito de uno y un cachito de otro, ¿no? Acaba siendo una combinación de ambos. El también tratar de explicar la brujería desde una sola explicación con un solo objeto es también complicado, ¿no? Porque hay referentes económicos, hay referentes políticos. En Salem, por ejemplo, se menciona que políticamente ahí había una bronca entre los padres que ahí se estaban echando la bolita y que por eso se inventaron todo el juicio de Salem y involucraron a las chicas. Entonces sí es como complicado. El hecho de que sea la mujer, afortunadamente, los últimos años ha habido estos estudios de feminismo en donde justamente se dedican a ver por qué las mujeres y por qué no los hombres, aunque de repente también es creer que los hombres no estuvieron involucrados, los hombres también eran acusados y los Sí. hombres también eran perseguidos, y no únicamente los hombres, niños y niñas también eran perseguidos, ¿no? Así Entonces, es. conforme uno va leyendo, uno va informándose, pues justo va viendo la complejidad del tema y que de repente no es tan fácil eh, pues señalar como cuestiones como totalitarias, sino Claro. que va diferenciado. No, y aparte, lo que sí cabe destacar muy importante es que es algo que es de la época. O sea, eso de que juzgaran a una niña ahorita sería como impensable, ¿no? Pero en su momento lo juzgaban porque era como una cuestión hasta a lo mejor de querer que la niña fuera a fuerzas monja, porque la única manera de que no la matara la Inquisición era volverte monja y corrige tu camino. Entonces, hay varias cosas ahí. Por acá, un saludo a Ciclali Click que nos acaba de seguir. Bienvenida, bienvenida aquí a Camino Yay. Astral. Entonces, ¡Hey! pues sí, es parte de Tenemos a esto. Ignus Igual. también. Sí, adelante, adelante, Dice, Carly. el punto en el que la mujer se convierte en este objeto de persecución va de la mano de la idea de que la mujer es un instrumento o, entre paréntesis, el cáliz. ¿Tú lo ves así? ¿Ustedes cómo lo ven?
Me sonó un poco a teoría del Código Sí, Da de Vinci. Ajá, exactamente. Ajá. También me sonó Pero- mucho Código de Da Vinci. En ese sentido, no lo vería tanto como un instrumento, pero muchas de las tradiciones no cristianas, paganas, por usar ese término de la iglesia, tenían una dualidad bien bonita, donde sí se le tenía mucho respeto a la mujer. Entonces, Ujú. si quieres imponer una tradición que es mucho más masculina, creo que ya después de que empiezas a ganar adeptos, tendrías que cortar con ese vínculo con la mujer, porque entonces se vuelve como ese recuerdo hacia la tradición que tenías antes. Eso es cierto. Sí, más que son tradiciones patriarcales y no tan matriarcales como en su Ujú, momento eran las paganas, ¿no? Que ya mencionábamos que paganas entre comillas, ¿no? ujú. ¿Han Pero visto la hay película, teoría. Ay, perdón, ¿mandé? Sí. ¿han visto la película de Haxan? Yo creo que sí, ¿no? ¿San? Eh, ¿Haxan? ¿Cuál? ¿Han visto la película? Haxan, No, la historia de la brujería a través de los tiempos. No, la voy a ver. Ajá. Me la tengo que suena, pero ver. creo que no. Ajá. Les voy a contar, esta, cuando yo doy cursos, esta yo lo utilizo muchísimo por dos cuestiones. Una, es una película que está considerada joya universal del cine, Ok. ¿no? Tiene que ver ¿Por con, qué no le he está visto? visualmente con Nosferatu, tiene que ver con el gabinete del doctor Caligari, visualmente tiene ¿Mm? como esta cuestión. Pero es una película que es el primer ejercicio serio de explicar la brujería, así como todo este concepto histórico que hemos platicado. Además es de 1923, es una película muda, es una película Oh. silente y en blanco y negro. Entonces, y considerar que 1923, porque esta película algo que tiene es que intenta dar una explicación de por qué las mujeres precisamente. Para 1923, lo que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud ya estaba súper desarrollada, ya tenía un componente bastante fuerte. Recordar que Sigmund Freud sus estudios los hace eh, a partir de cuestiones de histeria, pues parte fundamental de sus estudios con mujeres, precisamente, y para 1923 su teoría ya estaba tan desarrollada que precisamente una de las explicaciones que se da es que las mujeres tenían precisamente esta enfermedad, entraban en cuestión de histeria. ¿No? Mm. Porque si bien es cierto que de repente, o sea, tenemos esta cuestión de que sí se inventaron cosas, de que decían cosas de, había muchas mujeres que sí lo creían, que sí creían que estaban realizando estas cuestiones de brujería. En los pues textos que hay, precisamente se da cuenta de mujeres que dicen cómo fueron al Sabbat, cómo se fueron, cómo hicieron el viaje y todo esto. Entonces esta película en particular explica y hace toda una explicación científica a partir de estos estudios de historia psicoanalíticos. Entonces hay una explicación psicoanalítica que se trata de dar del por qué las mujeres son las que están mayormente involucradas. ¿No? Les recomiendo mucho que la vean. La película es buenísima. En YouTube hay unas versiones bastante buenas, y es referente de justo de los estudios de brujería, porque son de los primeros estudios que se empiezan a hacer, no únicamente a dar esta explicación o esta descripción de lo que fue, sino también una explicación de por qué fue lo que pasó. Ok, Ok, perfecto. definitivamente Sí. tarea para nosotros ver Haxan. Por ¿Haxan aquí hay con J otra. o con J? Con Con H. H, Con H, ¿no? Ya Haxan. estuve buscando y es Rola el link Haxan. después, Capi. Muy bien. Bien, bien. Lilia Macías tiene otra pregunta por ahí. Mando saludos a Citlali, que por fin ya nos puede ver aquí. Nos estuvo viendo en YouTube, pero mil gracias. Haxan, Ya le gracias. puso gracias. Ya le Gracias, Cap. escribieron. Lilia Macías dice, saludos. Otra pregunta. En la parte de hombres Urban Grandier, ¿las posesiones de las monjas fue por auge psiquiátrico, por la forma de ser de Urban Grandier Grandier. que era sacerdote? No ubico el caso. Yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Nos puedes contar un poquito más, Lilia, Cuéntanos más. para investigarlo y también hablar de El eso? chisme. Oye, mientras, regresando un poquito al tema, creo que algo que ha cambiado mucho es cómo se lleva este concepto de brujería actualmente, ¿no? Porque ahora se ha hecho, bueno, como siempre lo hemos hablado en este programa, se ha hecho muy Hollywood, ¿no? Así como, sobre todo, por ejemplo, creo que un referente de actual es esta famosa película que, ojo, no digo que sea referente bueno, pero es referente, la de Jóvenes Brujas, ¿no? Por ejemplo, digo, no, yo sé que no, estoy de acuerdo con O todo. sea, nos gusta Yo no mucho, estoy ni pero criticando entendemos ni que nada. No, pero tus ojos dicen todo, Kat.
Pero no, pero a lo que voy es, por ejemplo, pero cómo se ha distorsionado esta imagen, ¿no? Incluso hasta películas hay con invocaciones demoníacas y gente que cree que ya por matar cabritas ya es brujo, ¿no? Entonces, por hacer barbacoa ya es brujo, casi, casi, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto, cómo actualmente se está llevando este tema de la brujería y sobre todo cómo lo vemos, ¿no? Porque creo que muy bien lo dices, ha evolucionado de esta cuestión pues muy política a hacer algo un poquito incluso más funcional y más serio, ¿no? O sea, sobre todo un estudio real. Ay, y perdón, creo que te agarré con el trago de café. Adelante. Y no, yo no sé, yo creo por lo que he visto, he leído, igual, son múltiples caras las que tiene la brujería hoy en día, pero una relacionada con esto que comentabas, Dante, con la película de Jóvenes Brujas, yo creo que lo más característico es, por ejemplo, estas cuestiones de TikTok, ¿no? Que de Ay, repente en sí. TikTok te encuentras a X chica que te dice, y vamos a hacer X conjuro. Y en 3 minutitos ya te aventaste el super mega conjuro y ya eres la mega bruja. Hay como un hambre de la gente de ser bruja así, o sea, como no, Sí, en interés, paz, hace sí, rapidísimo, ¿no? sí, sí, y no Sí. hay el interés como de repente por estudiar, por leer más, por informarse, cuando hoy en Ujú. día tenemos, dijo, el hecho que estemos en línea ahorita platicando y todo esto nos habla del nivel de recursos que tenemos en la mano para informarnos, pero la gente no lo está haciendo. Ujú. Esa es una de las cuestiones que he visto, que mucha gente de repente no le gusta leer, no le gusta cómo acercarse a la información y es más como de un consumo inmediato, ¿no? Pues si en un videito de YouTube me dicen en 10 minutos cómo va a ser lo voy a hacer, se lo avientan y ya se creen brujas, ¿no? Entonces, Sí, no, 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 no. O en estas revistas, ¿no? También de chavitas así como medio 16, porque no quiero Pero decir ya la ni edad siquiera correcta. utilizan revistas, ya justo se van hacia el TikTok. Pero es que Ese son era de tu revistas tiempo, ese era de tu digitales, Es tiempo. que Carly. revistas es leerlo Revistas todavía, ¿no? En digitales. TikTok te enseñan cómo hacerlo, es más rápido. Ah, con tener cuarcitos que ni siquiera cuartzos son, pero ya se Sí, que sienten son acá. cristales tallados, Dios sí, 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 sí. santo. No, pero oye, regresando en este lado, ¿qué opinas sobre este punto de utilizar la brujería como una manera del feminismo? ¿No? Porque creo que también ya muchas mujeres se van como hacia la brujería simplemente por querer irse al feminismo y entiendo que desde las tradiciones antiguas que generalmente se basan en esta cuestión, el lado femenino también es muy importante. Sin embargo, no sé qué tanto sea como justo la línea para irte hacia el feminismo, ¿no? O sea, ay, soy feminista, ya soy bruja, no, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? pues es parte de estas interpretaciones. Por ejemplo, Jules Michelet fue de los primeros en su libro La Bruja, es clásico, quien estudia los temas es clásico, el libro es de los primeros que empiezan a señalar que las prácticas de las brujas, uno, tenía que ver con ritos antiguos, y la segunda, que se hacían por una cuestión de resistencia y rebeldía, que es lo que yo creo que muchas de repente chicas se acercan a la cuestión del feminismo, ¿no? Como esta cuestión de la rebeldía, como esta cuestión de la rebelión en contra de un sistema que ha perseguido a las mujeres. Entonces de repente como que se acercan por ahí, me parece, ¿no? Ujú. O sea, no tanto por el interés de la brujería como tal, sino más bien por esta cuestión de la rebeldía, de poderte decir soy bruja, y eso implica de que yo me estoy conceptualizando como una persona rebelde que está en contra de ciertas cosas, o que critica ciertas cosas. Más por ahí creo que de repente la gente se va, más que por la brujería como tal. Claro, ok, Oigan, ok. perdón, tantito, ya estuve checando lo que nos comentaban ahorita de las endemoniadas de Loudon. Y al parecer es un caso bastante Sí, está bien político. interesante, hay que verlo, Sí, ¿eh? estaría bueno, a ver si lo hablamos más a fondo. Por acá también Lilia Macías nos dice acá que es un caso en el cual culpaban a un sacerdote que era considerado en ese tiempo guapo y era sacerdote. Aparte, algo que también es que ella estaba en contra del cardenal Richelieu, que es un cardenal muy poderoso. Y bueno, igual, en este caso, pues se le acusaba de ser inmoral y de que hizo o logró pociones de monjas. O sea, al grado de que las monjas decían que pues él era el culpable y que pues las ayudara, ¿no? Al final a él lo mataron y él nunca aceptó y siempre dijo que pues no, que no era él. Solo era guapo. Perdóneme por En ser Que guapo. dice que era Ajá. guapo. En este punto propongo algo.
Oigo. que nos den chancecito de estudiar, porque Estudiarlo, sí. Porque sí, creo que nosotros no- somos adictos a estar leyendo Sí. todo tipo de libros. Entonces, denos chance de estudiarlo. ¿Y qué les parecería ponerlo en Brujas del Caldero? Va. Cuestiones Pero no de mañana. posesiones. Famosas. No, Pero no, no. mañana, Mañana porque ya no me tenemos vas a dar otro. tiempo. No. O sea, sí soy súper ñoña, pero prefiero tener mínimo una semana para poder estudiar bien. Así es. Acá Ethan Black habla sobre el romanticismo de la magia y la brujería, que como dice Sigmund Bauman, brujería líquida, ¿no? Entonces, Ok. ahí está. Bueno, entonces, a Ella ver, regresando al tema, y ya dejamos del arzobispo para más al rato. sí, va a estar bueno. Entonces, bueno, nos decían muy bien lo de TikTok, ¿no? Estas famosas baby witches, ¿no? Que ahorita son Ay, súper... Dios santo, lo que hicieron esas baby Sí, ya sé. witches para Sí, hacer porque baby luego la witches. luna se las anda echando, ¿no? Uy, Pero no, el no, no, punto no. es, o sea, por ejemplo, hablando de rituales un poco más serios, no tan de TikTok, por ejemplo, ahorita todo este nacimiento de esta cultura Wicca New Age que hay, o sea, basada en una tradición un poco muy, bueno, un poco bastante más antigua, ajá, o por ejemplo, toda esta cuestión ya de, incluso esta cuestión de santería, ¿no? Que ojo, está mal llamada, ya lo hemos hablado en otros programas, pero ahorita es como el término más rápido para que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. Pues encontramos que está todo mezclado de repente, ¿no? Sí. O sea, encontramos que cuestiones Wicca las relacionan con cuestiones de santería, como les decía en Catemaco, de repente sí te encuentras gente que tienen una estatua de un demonio tal cual, y frente al demonio están haciendo prácticas. Entonces son diferentes, no sé, como versiones de la brujería en un mismo espacio que es México. Vamos a encontrar Sí. todo. Y desde quien ya por hacer un par de cositas que se encontró en la red ya se cree bruja, hasta quien de repente sí lo ve como un camino de conocimiento, ¿no? Como de Ujú. hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, si de repente se avientan ritos o cualquier cosita, pero hay mucha gente que sí está como interesada en el tema, ¿no? Ya sea por una cuestión particular, personal, o de repente hasta pues por moda, ¿no? Lo comentamos, de repente las películas ponen de moda ciertas cosas que pues todo el mundo ahí se va, ¿no? Y de repente sale la película como esta y ahí todo el mundo ahí está como queriendo buscar y ser brujas. Mira, yo vi Flasher a Cat es bruja. No tenía tantita tos, perdón. Muy bien, Carly, adelante. Ay, pues me gustaría también, ahorita ya como para ir cerrando, que nos dieras algunas cuestiones o ¿cómo podemos decir? Como este lado más de poder iniciarse según tus ideas de esta manera histórica para comprender más de la brujería, no saber que nada más son los hechizos que te encuentras en internet, que ni siquiera te ponen la lunación, las horas, el porqué, ni nada por Que el te lo estilo. encuentras en un blog abandonado de Tumblr. Ajá, sí. Ajá, No, pero vámonos a la que recomendación de libros, por exactamente, favor. como qué libros o sí, exactamente, como qué libros nos podrían ayudar desde este lado brujil, igual no metiéndonos tanto a una tradición en específico, porque inclusive en las tradiciones, yo lo he hablado mucho respecto a la Wicca, entre los wiccanos, cómo se están, pues, contradiciendo entre sí mismos a veces, ¿no? Y es como, ay, caray, ¿no? Entonces, más bien, para no meternos como tanto en las tradiciones específicas, como qué libros nos podrías ir recomendando para que las personas que ahorita están queriéndose meter en estas cuestiones, pues tengan un poquito más de entendimiento de lo que están haciendo, no solo pongan hechizos de internet y ya. Por ahí nos dijiste de Jules Michelet, me Michelet, parece que la considero bruja. que ahí tiene la historia de la brujería, ¿no? Sí, Eh, viene toda la historia de la brujería, como les digo, son de los primeros estudios que señalan cosas que los historiadores posteriormente señalarían. Regreso mucho a las fuentes originales. Lean el Malus Maleficarum, tal cual. O sea, hoy en día le das Malus Maleficarum y te sale la versión y la el puedes... PDF, Sí, el yo lo PDF. tengo ahí. Exactamente. Entonces, todos estos tipos, este tipo de manuales, hay que también echarles una leída porque es justamente lo que piensa la gente de, ¿no? Textos, por ejemplo, clásicos como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, que tienen que ver con esta cuestión de las prácticas antiguas, también hay que echarles una leída. No sé, son libros que de repente uno tiene trauma por la secundaria que uno se los dejaron leer, Oh, sí. pero que viene muchísima información, ¿no? De repente se habla de Circe y bueno, ¿quién se ha leído la historia de Circe tal cual en el libro? ¿No? Se habla por referencia a... Entonces, libros como la Ilíada, la Odisea es básico
El libro de los muertos de los mismos egipcios es como leer estas fuentes primarias, es súper importante leerlas, y sí las interpretaciones que vengan posterior. Ver películas como esta que les digo, la de Haxan, eso es buenísimo, que se la echen, está padrísima la película. Y aquí en México, por ejemplo, cuestiones que de repente no ubicamos con brujería, pero que son parte de, no sé, se han leído, por ejemplo, las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, Ok. que también habla de una forma de brujería, que habla de brujería con pueblos indígenas, que habla de consumo de, pues de jicuri, Ajá, de psicoactivos, exactamente, de ¿no? psicodélicos, que también tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, Ujú. es como ir agarrando diferentes libros de diferentes lados para poder entender cuestiones sobre la historia de la Inquisición. Los mismos procesos inquisitoriales, yo les diría, de repente son textos que uno dice, híjoles, qué aburrido, ¿no? Ujú. Aventar uno de Sí. esas historias. Pero hay, Audiolibros. Libros pero sólidos. hay viene tal cual, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que se llama Relatos Populares de la Inquisición Novohispana. Ujú. Si no, se los voy a compartir ese, para que quien lo guste tener, que Sí, por viene favor. precisamente extractos de los juicios que se hacían hacia la gente. Y te dice tal cual qué es lo que la gente te decía cuando iba a acusar a alguien de brujería o cuando se iba a acusar a sí mismo de que estaba haciendo ciertas prácticas. Entonces, este tipo de Ok. textos que de repente pues dan como flojerita, ¿no? Porque son como más de historia, porque vienen Y aparte en como... español antiguo. Sí, entonces, pero que son como interesantes para entenderlos y para entender el por qué de repente hoy vemos o leemos ciertas cosas. Igual con los grimorios, ¿no? Si de repente uno se puede bajar, no sé, las clavículas y se Sí. lo avienta y ya dice, ay, bueno, pero detrás de eso hay todo un contexto, hay toda una historia, el que de hecho que te hable de planetas y cosas así, tiene todo un contexto detrás histórico que también hay que leerlo y hay que entenderlo. Un solo libro, como un grimorio, te da para muchísimo meterle, rascarle a la historia y no quedarte nada más con ese texto, ¿no? Es como rascarle por detrás qué más podemos encontrar. Perfecto. Sí, Ok. porque justo ahorita Oye, por andaban último, preguntando yo de los tengo una. grimorios. Ajá. Ok, yo tengo una última pregunta que mencionaste a la mitad del Ajá. programa y creo que me faltó como cerrarla porque creo que he escuchado muchas diferentes interpretaciones entre lo que es brujería y hechicería. ¿Tú cómo lo podrías denominar esta diferenciación de hechicería y Pues brujería? mira, las dos tienen connotaciones negativas de entrada, de repente, como Ujú. connotaciones negativas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la magia. De repente lo que se hace con los conceptos es como magia es algo que no es tan malo, y de repente hechicería y brujería sí, porque está relacionado con el diablo. Eh, sigo creyendo que En la actualidad, por ejemplo, y que ya no está tan relacionado en ese sentido, ¿qué podrías decir como la diferencia entre brujería y hechicería desde tu punto de vista? yo creo que tiene que ver más con la persona que lo practica, cómo se define. Yo iría más por ahí. Porque ahí vamos a encontrar Ok. mucha gente que ni siquiera se va a definir ni con una ni con otra. Que lo que ellos hacen Ujú. no lo conceptualizan ni como, es más, ni como magia, brujería o hechicería, sino como medicina o como Ok. prácticas medicinales de repente. Ok, Kat. Ok. Tengo una última pregunta. Em, ¿Qué opinas del término witch o witchcraft ya como un término paraguas para poder englobar a todas las personas que practican alguna de estas cuestiones espirituales, por así decirlo? Very good. Ujú. Híjoles, es que son generalizaciones bien, no sé, son generalizaciones de que, ¿cómo generalizas una cuestión que tiene tantos rostros y tantas visiones y tantas bajo un mismo concepto? O Claro. sea, yo creo que por ahí se tendría que empezar de repente, ¿no? A interrogar ese tipo de conceptos, cómo desde afuera se conceptualizan cosas, pero cómo también desde el interior se están conceptualizando y cómo se autodefinen, que yo creo que ese es como de lo más valioso, ¿no? Alguien que haga ciertas prácticas que le llamen witchcraft, que le llamen hechicería, ¿cómo se está definiendo esa persona, la práctica que está haciendo? Porque muchos de estos conceptos pues, son quienes los definen desde afuera, no desde adentro. Y porque las definiciones que vienen desde adentro tienen toda una lógica dentro de una concepción del mundo, dentro de una cosmovisión, Entonces yo lo que creo que lo mejor es como referirse a cómo se están autodefiniendo las personas y por qué se están definiendo de esa manera. Ok. Ok.
ok. Ok, Ya mi casi estimado, vamos a pues se nos acaba el tiempo y nos quedan muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo, porque acá ya estaban empezando a mencionar al Grimorio del Papa Honorio y sí, ese, nada más diré hasta ahí. Divertido. Oh, sí, pero cuéntanos, mi estimado, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué curso estás dando ahorita? Cuéntanos un poquito para saber dónde encontrarte igual. Miren, les contaré, yo estoy colaborando con unos compañeros que se llaman Capicúa, Academia Itinerante. Son compañeros que justamente nos juntamos como para dar talleres, bueno, nos juntamos en línea, ¿verdad? Porque nunca nos hemos visto físicamente, pero para dar cursos, talleres sobre cultura general. Yo en particular he trabajado mucho estos temas, por ejemplo, tengo 3 cursos ahí con ellos, uno que es sobre la historia del diablo, uno que es sobre historia de la Inquisición y otro que es sobre historia de la brujería, que son estos 3 temas que van como relacionados. Y que es tan amplio el tema que, híjole, 6 sesiones que de repente tenemos es como, no nos alcanza el tiempo para nada, ¿no? Son 6 sesiones de 2 horas, pero que justo es como el mismo, a veces fenómeno, como lo ves desde diferentes percepciones, ¿no? La parte institucional, que es la Inquisición, la parte del diablo, que también tiene como toda su historia, toda su relación con la brujería, de repente también se despega de la brujería, y la brujería como tal, ¿no? Considerada como un desarrollo histórico desde épocas antiguas, y en donde, pues bueno, vemos cuestiones de aquí de México también, vemos cuestiones también culturales, ¿no? La cuestión, el impacto que llega a tener sobre la música, la pintura, la literatura es bastante fuerte, entonces también es interesante analizarlo. Entonces con Capicúa, ahí andamos con ellos dando talleres, estamos justo a la mitad del curso de brujería, ya casi finalizando el año, y para el año que entra otra vez andaremos ahí dando este tipo de cursos, Perfecto, con esta visión excelente. histórica, antropológica, y utilizando lo más que se puede pues, de todas las cuestiones que te tienen en Internet, ¿no? Por ejemplo, platicábamos en alguna de las sesiones de brujerías de Stonehenge, entonces yo le decía a las compañeras, es Ujú. que pues no podemos ir físicamente, pero el Google Maps nos podemos meter ahí hasta entre Nos puede piedras y ayudar, todo esto para claro. platicar, ¿no? Entonces, creo que hay muchas herramientas que se pueden utilizar en la red y que son las que a mí me gusta usar cuando doy cursos de este tipo. Perfecto, excelente. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado. La verdad, súper interesante la plática. Entonces necesitamos por ahí una segunda Sí, parte seguro. Oh, sí. Seguro. Gusten, chicos, ¿eh? Cuando gusten, sin ningún Muchas problema. gracias. sí, gracias. Y me Mientras... gustaría con la Ah, historia del sí. diablo, eso estaría. Eso estaría padrísimo. Pero Es sí, todo Sí. un eso desarrollo, sería, ¿no? Por Sí. sería- ejemplo, este libro que es como clásico, Ok. Ajá. Ujú. ¿Cuál es? Es que, historia Historia del del Historia del diablo. 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 Ajá. por ejemplo, habla mucho sobre brujería, sobre el diablo, o sea, estos temas, pero la figura del diablo como tal también tiene toda su lógica, Ujú. Sí. y también depende como de la cultura desde donde se vea, ¿no? Son temas súper interesantes, que vistos de esta cuestión histórica, antropológica, sociológica, está bastante interesante y padre, ¿no? Qué Perfecto. padre. Pues Excelente. Pues sí, ya muchísimas tenemos gracias. entonces Exacto. tema, ya después Mientras, cerramos día. vámonos con los saludos astrales. Kat, saludos astrales. Saludos a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en el programa de hoy. Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer y qué buena plática. Un saludísimo a todas las personas que nos van a escuchar en las diferentes redes. Y como siempre, un beso muy grande a mis papis que siempre nos están escuchando. Perfecto. Dice por ahí Sam Ixin que si les podemos pasar sus redes, están etiquetados, pero están como Capicua Academia itinerante. Academia Itinerante. Así Capicua. creo que estoy. Pues así como Academia. estoy yo aquí en el Zoom, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Es que es la sesión que utilizo para mis clases. Ah, perfecto. Ya se los pusimos, se los acabamos de poner. Perfecto. Ay, esperen, porque aquí ya le salió un letrero a Kat en la cara. Ya. Ay, que el antivirus dice que ya lo actualice. Ok. Ok. A Híjole. ver, Carly. Saludotes astrales a Sam, que no estuvo por ahí, a Lilia, que dice que tienen cursos muy buenos con el profesor en la forma en la que enseñas. A Neferadia, a Soulja,
a todos los que nos escuchan, a Citlali, que por fin ya pudo estar con nosotros en Twitch, a Ignus, un besotote a Ethan Black. Solo comentarles que este fin de semana voy a estar en Shaman Bar, por si quieren irse a dar una vuelta. Voy a estar haciendo lecturas de tarot el sábado, entonces de oráculos en general, pero por si quieren ir a chismear, tomarse un drink y enfiestar, también va a estar muy padre. ¿Va? Ahí les encargamos a Carly, por favor, si usted la encuentra destruida y alcoholizada, hágame el favor de llamar a Camino Astral para que vayamos por ella. Ok. Y un agradecimiento a Gerardo, que estuvo presente. Muchas gracias, Gerardo, de verdad. Y Gerardo, gracias, también tú, saludos astrales. No, pues muchísimas gracias, chicos. Cuando gusten, pues aquí andaremos de nuevo. Excelente. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Pues si alguno de mis alumnas anda por ahí, Lili creo que es una de ellas. Pues muchos saludos. El jueves tenemos sesión. Que no se les olvide. Que no se le olvide. Perfecto. Yo aprovecho para mandarle acá saludos justamente a Soulja, que también estuvo. Soulja, gracias. Alan, se llama Alan. Un saludo a Alan. Ok, perfecto. Ignos también por acá. Mis papás que también nos estuvieron escuchando. Por acá creo que bueno, ahorita ya le mandé saludos al Gonpancher y a Lizzie, que por ahí andaban. Entonces, pues muchísimas gracias. Kat. Mañana. Exacto. Kat. Tenemos algo bien padre. Tenemos un tema que, cómo me gusta. Bueno, ya estamos hablando de la cuestión brujil por parte histórica, antropológica y demás. Mañana nos vamos a ir al lado de la cultura pop. Entonces vamos a estar hablando de las brujas en cuestiones de cine, televisión y demás. Cosas que han ido surgiendo en cuanto a esa imagen de la bruja. Pero va a ser así como la bruja más en cultura pop. La bruja de la cultura pop. Bien. Por acá ya pensó Lilia que esto contaba como que no habría clase. Perfecto. Que ya por acá dice Ignos también ya tenemos Twitch de nuevo y que ya nos veremos más seguido. Perfecto, excelente. Vamos a estar. Próxima semana vamos a tener aquí a Vero Brindis de Cielo hablando de cristaloterapia. Ahora sí, de esos. Ella sí tiene de estos cristales con los que te acomodan el chakra, y si no te acomodan el chakra, por lo menos sí te vienen noqueando. Te dan así como. Sí, o sea, que te acomoda el chakra, los huesos, la mandíbula, todo. Entonces, vamos a estar hablando de cristaloterapia, y por ahí teníamos ya otro programa el 23, no me acuerdo. Hay que. El 30 va a estar Budulicious. Vamos a estar hablando sobre se me acaba de ir la idea. Altares. Perfecto. Esa cosa de ahí. Que tengo aquí. Igual también por ahí les estaré contando. Fui a la Isla de las Muñecas el día de ayer. A las 12 de la noche andaba recorriendo la Isla de las Muñecas en Xochimilco y fue una experiencia interesante. Entonces ya también le estaré subiendo a la semanita videos. Y espero el viernes ahora sí poder transmitir. Por ahí tengo pendiente con ustedes un Tormented Souls y también tenemos un Valheim, Kat. Sí. A ver si el Lopus se nos junta. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Esto fue Camino Astral. Nos vemos mañana en Brujas del Caldero y la próxima semana en Camino Astral, el viernes en Astral Gaming. Bye, bye. Adiós.